Gloria a Jesús. Muy bien, entonces reitero mis saludos en esta hora. Gloria al Señor, a todos los hermanos de la iglesia de La Pradera en Querétaro. Es para mí una bendición poderme dirigir a usted y agradezco a Dios por la oportunidad que me da. Igualmente a los pastores de esta congregación, el hermano Jairo, su esposa, por haber tenido a bien invitarme a esta programación. Es bonito poder compartir con los hermanos y más en esta época, pues en que nos hallamos confinados en nuestros hogares y pues gracias a Dios que existen estos medios a través de los cuales podemos también congregarnos, podemos alabar a Dios, podemos compartir la palabra. Y es de bendición, es hermoso saber que toda esta semana ustedes han estado en una programación especial y eso pues de verdad que es importante que cada congregación, ¿verdad? En estos días pueda tener este tipo de actividades. Gloria al Señor. Muy bien, voy a leer una porción de la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 3. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Habla acerca de la curación de un cojo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria al Señor. Muy bien, que el Señor entonces en esta hora bendiga su palabra, gloria al Señor, y que podamos ser edificados en estos momentos a través de este tema que vamos a tener en esta hora. Bueno, se ha venido trabajando el lema Mi Dios y yo, un propósito por siempre. Y el tema para esta noche es una relación de poder, una relación de poder. Y este tema, pues según la explicación que está en el tema, está basado más que todo en la oración y el ayuno. Son dos aspectos que vamos a tocar en esta noche. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Muy bien, entonces comencemos a abordar esta temática en esta hora. Gloria al Señor. Bueno, el tema dice una relación de poder, ¿verdad? Una relación de poder. Gloria al Señor. Bueno, cuando uno comienza la vida cristiana, una de las cosas que uno aprende por primera vez, ¿verdad? O que le enseñan a uno, sin lugar a duda, es a orar y ayunar. Son dos aspectos básicos cuando uno comienza la vida cristiana. Eso, cuando uno adoctrina a las personas, cuando uno las va a bautizar, ¿verdad? Normalmente las personas, casi sin decirle, ellas mismas dicen, hermano, necesitamos que nos enseñe a orar, porque yo no sé orar, yo quisiera hablar con Dios, yo quisiera comunicarme con Dios, porque hay esa idea, ¿verdad?, de poder tener una relación estrecha con el Señor. Y no es extraño, ¿verdad? Pues los mismos discípulos, ¿verdad?, le dijeron a Jesús que les enseñara a orar.
¿verdad? Al igual que Juan también había enseñado a sus discípulos también, o sea que era algo repetitivo, ¿verdad? Se nota que los discípulos de Juan le habían hecho la misma petición y ahora los discípulos de Jesús, basado en lo que los discípulos de Juan habían hecho, ellos también ahora toman el ejemplo y dicen, nosotros también necesitamos aprender a orar. Aleluya. Porque de ahí depende, ¿verdad? La buena relación, ¿verdad? Esa relación de intimidad que todo hijo de Dios, que todo creyente, que toda persona que se acerca a Dios pueda tener con el Creador, ¿verdad? Con su Salvador. Gloria a Dios. Entonces, cuando se trata de esa relación, ¿verdad? Hay muchas confusiones y hay muchos conceptos a veces desatinados, pueden ser desatinados, a veces en algunos casos exagerados también, pero vamos a tratar de encontrar pues un equilibrio, ¿verdad? Para mantener o para tener esa relación con el Señor. Aleluya. Noten ustedes que desde un principio Dios quiso una relación con el hombre, una relación directa. Desde el huerto debe tener con ese hombre es comunicación, ¿cierto? Es poder platicar con él, es poder escuchar que ese es el Señor. Entonces comienza esa relación, ¿verdad?, de intimidad entre Adán, ¿verdad?, y Dios. Gloria al Señor. Y ya ustedes saben, por obvias razones, el pecado termina rompiendo esa relación tan estrecha que había entre la criatura y el Creador. Entonces, a partir de ahí, los hombres, ¿verdad? Aprenden que se pueden comunicar con Dios, que pueden hablar con Dios. Y a través del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia, usted encuentra a los hombres teniendo una comunicación directa con Dios a través de la meditación, a través, ¿verdad? De hablar con Dios, ¿verdad? Porque a veces el término oración confunde a veces a las personas y por eso las personas, como es un término, a veces yo diría un término religioso, muy religioso, entonces las personas cuando se les habla de la oración piensan que la oración es algo como donde se usa un lenguaje sofisticado, un lenguaje todo raro para poder platicar con Dios, para poder hablar con Dios, pero la oración no es otra cosa sino un diálogo que tiene la criatura con su creador, con su salvador, ¿verdad? En este caso, que nosotros conocemos directamente cómo es el nombre de Dios, ¿verdad? Su nombre es Jesucristo. Entonces, una relación que tenemos con Dios. Aleluya. Y en esa relación nosotros lo que pretendemos, ¿verdad?, es adorarlo a Él, exaltarlo a Él, reconocerlo a Él y contarle a Él también nuestras necesidades en esa relación. No se necesita que usted copie de pronto una oración aprendida, como el caso del Padre Nuestro, que hay gente que se pone a repetir el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es otra cosa sino un ejemplo de oración que el Señor le dio a sus discípulos. Vean, entonces, cuando partimos de esa relación con Dios, ¿verdad? Cuando nos hacemos amigos de Dios, yo quiero ser muy básico en los términos que utilizo para no llevarlos a que ustedes piensen que lo que les estoy diciendo es algo que ustedes no pueden hacer, sino vamos a utilizar términos muy básicos para que usted pueda familiarizarse más con esta práctica tan importante como lo es la oración. Aleluya. Entonces, cuando tenemos una buena relación, creamos ese hábito de la oración, de ese diálogo permanente con Dios, ¿verdad? Un diálogo saludable, un diálogo donde usted le abre el corazón a Dios, un diálogo donde usted le expresa al Señor sus sentimientos, sus emociones. Vean. Entonces, a partir de ahí, de esa relación, usted se puede volver como lo hizo Abraham en su momento, se puede convertir también en un amigo de Dios. Vean. Al hacerse usted amigo de Dios y al tener esa intimidad con Dios, entonces es que usted puede comenzar a cosechar entonces lo que dice el tema, una relación de poder. Vean.
uno no puede pretender ser, ¿verdad?, una persona que Dios le responda sus sueños, sus anhelos, ¿verdad?, sus peticiones, si primero no ha tenido o no ha cosechado una relación con el Señor. Para usted poder comenzar a cosechar, ¿verdad?, resultados en Dios, ¿verdad?, que es lo que el tema pretende, cuando habla de una relación de poder, ¿verdad?, es lo que nosotros, porque si algo nos gusta a nosotros es ver los resultados en Dios. Que usted, ¿verdad?, pida, Señor, sáname, y ahí el Señor lo sana, ¿verdad? Señor, usted le pone las manos sobre otra persona que está enferma y el Señor responde a esa oración. ¿Verdad? Que usted tiene una necesidad económica y le pide al Señor, ¿verdad? Y entonces esa situación se resuelve. Entonces, todo eso hace parte de una relación. Lógicamente, pues el tema abarca para mucho, y cuando hablamos de la relación, de una relación con Dios, donde usted platica con Dios, donde usted conversa con Dios, entonces usted aprende a conocer a Dios, y cuando uno aprende a conocer a Dios, entonces uno también aprende a obedecerle a Dios, porque usted puede pedirle mucho a Dios y orar largas horas, pero si usted es un desobediente, si usted va en contravía de la voluntad del Señor, pues esa oración pues no va a producir ningún efecto. Entonces, será una oración que se quedará en el aire. Entonces, esa relación, ese diálogo que tenemos permanente con Dios tiene que ir acompañado, ¿verdad?, de obediencia, tiene que ir acompañado de sumisión, tiene que ir acompañado de sujeción, ¿cierto? Tiene que usted abrazar lo que dice la palabra del Señor, y entonces, ahora sí, hable con Dios, ¿verdad? Cuando usted es una persona obediente y pídale a Dios, habrán cosas que Dios no se las va a dar, no porque usted no se las merezca, no, sino porque no están dentro de los proyectos que Dios tiene para usted, porque hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces hay gente que yo escuchaba algún día a una persona que quería que el Señor le diera un Mustang, vean, Mustang, un carro, un Mustang, que ella quería eso, pero son cosas que realmente no vienen al caso en el momento, ¿verdad? Y si algo Dios le molesta es cuando uno comienza a pedir cosas materiales, fama. ¿Se acuerdan que en la relación de Salomón, ¿verdad? En una oración que Salomón tuvo con Dios, ¿verdad? En un diálogo que Salomón tuvo con Dios, ¿verdad? Salomón no pidió ni fama, no pidió riquezas, no pidió larga vida, él solo pidió, ¿verdad?, que Dios le diera sabiduría, ¿cierto? Que Dios le diera sabiduría, y eso a Dios le agradó tanto, gloria al Señor, cuando Salomón se inclinó hacia lo importante, hacia lo valioso, hacia lo trascendental. Entonces Dios le dijo, pues, ya que no me pediste ni riquezas, ni fama, ni larga vida, entonces yo te voy a regalar esto otro también. Te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar lo otro. Entonces, Dios siempre está interesado, ¿verdad?, en que nos centremos en lo que realmente es trascendental. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, noten ustedes que la oración entonces es una práctica que debe ir agarrada, ¿verdad? O que debemos ir nosotros agarrados de la mano de ella, ¿cierto? No podemos decir yo soy un hijo de Dios o yo soy un creyente y no hablo con Dios. Eso es una cosa que no tiene sentido. Vean. Y hoy en día hay mucha gente que pretende tener una relación con Dios, pero no platica con Dios. Hay gente que en la casa no ora. Llega al templo y, como decía un predicador, solo besa el piso con las rodillas y se levanta enseguida. Es decir, hoy en día la gente no quiere orar, pero sí quieren que Dios le responda. Si usted no cosecha una relación con Dios, ¿verdad? De amistad, ¿verdad? Donde usted sea amigo o amiga de Dios, a donde Dios pueda, aunque Dios conoce todo, la Biblia dice que Él antes que la palabra salga de nuestros labios, ya Él la conoce. Pero sin embargo, Él espera que nosotros le expresemos, ¿verdad?, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades, y sobre todo que nosotros
lo adoremos, lo honremos, lo reconozcamos, porque eso, vea que es lo que enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, el Padre Nuestro es un ejemplo de oración que nos sirve a nosotros para aplicarlo a nuestra vida, ¿cierto? Y para que podamos hacer una oración que realmente pueda producir resultados en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar, a orar. Gloria al Señor. En la oración, vea, en la oración, ustedes de pronto a los amigos que nos escuchan, a los hermanos que comienzan la vida cristiana, no se necesita que usted, le vamos a decir esta noche, usted tiene que arrodillarse una hora ahí hasta que le duelan las rodillas, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros comenzó así, ¿verdad? Yo era un niño cuando mi madre me enseñó a orar y me ponía a orar como 5 minutos, cuando mucho. Pero con el tiempo uno va, ¿verdad? Como el atleta, ¿verdad? Como el deportista, o como cuando usted dice, hoy voy a trotar, ¿cierto? Voy a salir a correr. Y usted el primer día de pronto corre 1 kilómetro, y al segundo día corre 500 metros más. Y así se va extendiendo hasta que usted le va agarrando el sabor, le va tomando el sabor, ¿verdad? A eso y el cuerpo va resistiendo a ello. No, no necesariamente ahora le vamos a decir es que si usted no ora 1 hora diaria de rodillas, ¿no? Porque entre otras cosas la Biblia nos enseña es que oremos las 24 horas, ¿cierto? Las 24 horas. La Biblia dice orad sin cesar. Es decir, que nosotros oramos de rodillas, pero la oración no solo se hace de rodillas. La oración, ¿verdad? La podemos hacer estando sentados. La oración la podemos hacer estando caminando. La oración la podemos hacer estando, ¿verdad? Yendo, conduciendo en nuestro vehículo, ahí podemos estar orando. O sea, en todo momento del día podemos estar orando. Aleluya. Lógicamente, cuando sacamos ese tiempo de intimidad donde queremos concentrarnos, ¿verdad? Y que nada nos perturbe, que nada nos moleste, ¿verdad? Entonces uno saca tiempo, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿verdad? Entre más temprano uno se levanta, entonces uno logra, pues, la mente está fresca, la mente está relajada, uno puede concentrarse mejor, hablar mejor con el Señor y puede tener una plática bien agradable con el Señor. Aleluya. Si de pronto usted a los 10 minutos ya se le cansaron sus rodillas, pues levántese, siéntese sobre su silla allí, o si de pronto se siente mejor caminando, hágalo. Y mientras usted camina, le dice, Señor, te presento este día, te presento mi vida, te presento mi familia, te presento mi salud, si está enfermo, cualquier situación que usted tenga, la puede presentar. De pronto usted ora 10 minutos de rodilla, pero puede orar caminando 20, y ya entonces son 10 de rodilla, ¿verdad? Y 20 concentrados, son 30 minutos de oración. Pero usted se va al trabajo, ¿verdad? Y sigue conectado con el Señor el resto del día. Luego por la noche, ¿verdad? Llega, de pronto está usted muy cansado, muy estresado y el sueño lo domina y ya se arrodilla y se va a quedar dormido. Entonces, de pronto hace una oración corta, pero refuerza esa oración por la mañana cuando ya su cuerpo está relajado nuevamente. Gloria al Señor. Entonces, lo importante es que nosotros no perdamos, ¿verdad?, esa relación con Dios. Que ningún cristiano de este tiempo, sobre todo en el tiempo en que vivimos, nos podamos ausentar o nos ausentemos de una buena relación con el Señor, de un diálogo permanente con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, usted quiere cosechar resultados en la vida cristiana, hable con Dios. Coméntele al Señor sus necesidades. Vean. Entonces, cuando usted le comente al Señor sus necesidades, a veces hay cosas que pueden ser muy insignificantes para nosotros y para los demás, pero a veces cuando se las comentamos al Señor, ¿verdad? Eso que de pronto parecía insignificante, pues se torna en una bendición y una respuesta del Señor. Aleluya. Yo a veces cuando en la primera obra donde estamos, a veces mi esposa decía, hoy quiero comer
allá se le dice sancocho de gallina o caldo de gallina en Colombia. Hoy quiero comer caldo o sancocho de gallina. Y como a los 10 minutos, vea, ahí estaba la persona con una olla en la puerta allí. Eso parecía, uno quedaba era como asombrado. Bueno, pero si eso ni siquiera se lo dijimos, Señor, danos, sino que solo lo dijimos así y ahí estaba la respuesta. Vean, aleluya. Entonces, o sea, son cosas que pronto parecen en el momento, pueden ser así como que a veces uno las dice, a veces hay cosas que uno ni siquiera se las dice directamente al Señor, sino que solo las piensa. Y el Señor que conoce nuestros pensamientos, ahí está el Señor resolviendo la situación. Aleluya. Y seguramente cada uno de ustedes, ¿verdad? Que me están escuchando esta noche, han tenido una y otra experiencia con el Señor. Yo igual he tenido muchas. El hermano Elvi ha tenido muchas, la hermana Farid, el hermano Jairo, todos los que estamos aquí seguramente, cada uno en su nivel ha tenido experiencias con el Señor. Aleluya. Pero eso es producto de la relación que tengamos con el Señor. El cristiano que no tiene una experiencia con el Señor, pues obvio le va a tener un vacío muy grande, porque nos puede escuchar que hablamos y que contamos, ¿verdad? Testimonios y de pronto él dice, bueno, ¿y yo por qué no vivo eso? ¿A mí por qué no me sucede? ¿Qué será lo que me sucede a mí? ¿Por qué? ¿Qué me ocurre a mí que yo no vivo ninguna de esas experiencias que los pastores cuentan o que el hermano o la hermana cuenta? Vean, entonces, pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros comience a tener su propia experiencia con él, que usted no solo se quede en los testimonios de los demás, porque Dios es Dios de todos. Dios es un Dios real, Dios es un Dios bueno, un Dios que puede actuar, que puede glorificarse en la vida de cada uno. Así sea que usted esté comenzando la vida cristiana, que tenga un año, unos meses de estar en la vida cristiana, usted también puede tener una experiencia con Dios y usted puede oír la voz de Dios también. Y es lo que pretendemos, ¿verdad?, con este tipo de enseñanza, que usted pueda tener esa relación con el Señor, que usted se dé cuenta que usted hablando con Dios también puede resolver situaciones. Y cuando usted puede tener esa relación, ¿verdad?, viva con el Señor, una relación real con el Señor, que no es porque se lo cuentan, que no es porque usted lo lee en la Biblia, no, que eso será asunto del Antiguo Testamento, eso era de los apóstoles, no, sino que usted puede ver un Dios que es real, un Dios que es poderoso, un Dios que puede actuar en su vida. Vea, gloria al Señor. Y eso uno lo puede ver. Dios, mire, un hombre iba por una calle, iba borracho por una calle, y entonces se paró enfrente de un templo de la iglesia pentecostal. Se paró y justamente el pastor estaba diciendo en ese momento, vea, cuando usted allá en su casa, vea, tenga una situación de enfermedad, ponga las manos con fe sobre su hijo, sobre su esposa, y reprenda eso en el nombre de Jesús, y eso se va a ir. Y el borracho en toda su borrachera, ¿verdad?, cuando escuchó eso, dijo, eso está como interesante, en toda su borrachera. Él siguió su camino, cuando llegó a la casa encontró a la mujer con un dolor que la estaba matando. ¿Verdad? Y él en su borrachera, pues, dijo, pues, el pastor allá estaba diciendo que en el nombre de Jesús, que el dolor se va y que eso se quita. Yo voy a ver si eso es verdad. Y entonces él dijo, bueno, Dios, así como dijo el pastor, en el nombre de Jesús ahora yo reprendo ese dolor. Y le puso la mano con toda la borrachera a la persona. Y la esposa de un momento a otro enseguida se sanó. Se sanó. Y el hombre dijo, oh, si esto es cierto, esto no es cuento del pastor, eso es verdad. Regresó a la iglesia y se terminó convirtiendo al Señor y con toda su familia. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces a veces Dios permite las cosas, ¿verdad?, para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos darnos cuenta que Él es real. Gloria al Señor, que Él es real. Gloria a Dios. Aunque ese hombre estaba en ese momento, ¿verdad?, borracho, sin embargo, él creyó a la palabra. Y por haber creído a la palabra, ahí se resolvió o se dio un milagro
Y él se llenó de fe sabiendo que eso no era un mito, que era algo real, que Dios era real. ¿Vea? Dios trató con ese hombre de esa manera. Entonces, cada uno de nosotros puede tener una experiencia en cualquier nivel donde estemos, ya sea el pastor, la esposa del pastor, usted que está comenzando, que de pronto no es ni siquiera bautizado, pero que ya está yendo a la iglesia, usted puede también experimentar a ese Dios que es poderoso también en su vida, comenzar a cosechar unos resultados en su vida. Gloria al Señor. Pero además de eso, de la oración, también nosotros tenemos una práctica también muy antigua, que es el ayuno. El ayuno es otra práctica importante también, vea, que nos puede llevar a cosechar triunfos muy importantes de la vida cristiana. El ayuno es una práctica muy antigua. Lo hicieron los hombres del Antiguo Testamento. ¿Vea? Aún pueblos paganos también hacían ayunos. Miren que en la Biblia aparecen varios casos donde hubo hombres que ayunaron. Gloria al Señor. El mismo Jesús ayunó 40 días, ¿cierto? Aleluya. Y el mismo Moisés dice la Biblia que subió al Sinaí y estuvo con el Señor 40 días allá en ayuno. Gloria al Señor. El ayuno no es otra cosa, sino el ayuno consiste en abstenerse de ingerir alimentos en forma total o parcial, vean, forma total o parcial, con la finalidad siempre de lograr un propósito determinado durante un tiempo definido de rogativas, oraciones, vean. Entonces, o peticiones delante de Dios. O sea que, porque a veces es bueno, porque a veces hay personas que dicen, no, yo tengo 15 días de estar ayunando, pero entonces dicen que estar ayunando es porque solo dejan de ingerir alimentos, de pronto en las primeras horas de la mañana y ya comen a las 2, 4 de la tarde, entonces hay personas que dicen, no, yo tengo 15 días de estarle ayunando porque yo le prometí al Señor que le iba a hacer 15 días de ayuno. Vea, pero realmente, vea, el ayuno tiene que hacerse con un propósito. Uno no ayuna simplemente porque quiera adelgazar. Ya eso es otra cosa, porque hay gente que, no, yo quiero adelgazar, quiero bajar 10 kilos, entonces voy a ponerme a ayunar. Ya. Entonces voy a ofrecerle al Señor, como dicen algunos, ofrecerle. Uno realmente no debe ponerse a ofrecerle al Señor ese tipo de, de prácticas al Señor, vea, o de sacrificios, como las personas lo miran también, vean, sino que el ayuno es un momento de uno dejar de comer los alimentos, ¿verdad? El desayuno, la comida, ¿vea? Y dedicarse a la oración, dedicarse a la lectura bíblica, dedicarse a la meditación, siempre con un propósito determinado, ¿vea? Entonces, el ayuno nos debe llevar, note usted que en el Antiguo Testamento los hombres ayunaron con un propósito. Moisés no ayunó así porque no, yo voy a hacer 40 días, ni él sabía que iba a demorar 40 días allá en el Sinaí, pero las circunstancias lo llevaron a ello. Imagínese uno hablando con el Señor día y noche, qué hambre le puede dar. Se le quita a usted hasta el deseo de todo, se le olvida hasta que existe usted. ¿Vea? Entonces, así que Moisés 40 días ayunando, eso ni hambre le dio. ¿Vea? Entonces, el Señor Jesús estuvo 40 días, ¿verdad?, en el desierto ayunando, y después de 40 días dice la Biblia que tuvo hambre y vino a él el tentador. Aleluya. Entonces, son prácticas, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento los hombres aprendieron a ayunar. En el ayuno podría decirse que el ayuno es un acto de humildad, es un acto de duelo, de humillación, de sumisión, de obediencia, de adoración. Vean. Entonces, como venía diciendo, noten ustedes que David tenía un problema muy grande. Estaba a punto de perder, ¿verdad?, a un hijo. ¿Y qué hizo? Ayunó para que Dios le resolviera, ¿verdad?, la situación, porque él no quería que su hijo se le muriera, pero al fin lo que él había hecho era un pecado muy grave. Y a razón de que su pecado era muy grave, él tenía que pagar las consecuencias de eso. Así que por más que ayunó, el ayuno no le funcionó. Vean, entonces tuvo que dejar de ayunar porque ya la situación, el Señor no le aceptó el ayuno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, cuando
perdón, cuando ayunamos, entonces tenemos que saber para qué vamos a ayunar, con qué propósito vamos a ayunar. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, también miren que tenemos que el ayuno es una práctica de la iglesia, según la escritura, ya dijimos, ¿verdad? Donde debe tener el propósito, no es ayunar por ayunar, es necesario como forma de vida para estar listo y saber descubrir la presencia de Dios. O sea, el ayuno debe saberse para qué lo vamos a hacer. Gloria al Señor. Hay varios tipos de ayuno. Vean, hay un ayuno que se le denomina a veces un ayuno sobrenatural, que fue el caso de Jesús, de Moisés, que ayunaron 40 días, 40 noches sin probar alimento. Hay un ayuno también que se le denomina ayuno total, es decir, sin nada de alimento ni agua, solo por unos días. Es decir, uno puede ayunar 2 días sin probar absolutamente nada. Yo lo he hecho. Yo he hecho hasta 3 días sin probar ni siquiera agua. Vean, hay gente que lo ha hecho hasta por 7 días, por 8 días. Pero si usted nunca ha hecho ese tipo de ayuno, no lo haga porque no es recomendable. Vean, hable primero con su pastor y su pastor lo orienta mejor cómo hacer ese tipo de ayuno, porque no es así, usted aventarse así y voy a hacer una semana de ayuno sin probar nada, porque podría usted meterse en problemas, ya porque de pronto su salud no se lo permite. Entonces es mejor que usted se oriente bien sobre esto. Aleluya. Y hay un ayuno normal también, que es donde no se consume alimento sólido, pero para evitar la deshidratación se consume agua. Vea, se consume agua. No les doy las citas bíblicas, no las leemos. Usted puede leer Mateo 4.2, Lucas 4.2, bueno, puede leerlo allí. Y también tenemos un ayuno parcial, que es privarse de una comida. Privarse de una comida, es decir, que es el ayuno que se realiza hoy. Hoy lo que nosotros hacemos es ayunar hasta la 1, 2 de la tarde y no comemos el desayuno, como decimos. O sea, no comemos el desayuno y ya comemos la comida de las 2, de las 3 de la tarde. ¿Vean? Entonces, ese es un ayuno parcial. Pero el ayuno antiguo era desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Gloria al Señor. Hay también, vea, hay 3 tipos de ayuno también. Hay un ayuno físico, que es el abstenerse del alimento, ¿verdad? Diario. Usted puede hacerlo durante el día y mientras usted se abstiene de ese alimento, usted se dedica a la oración, usted se dedica a la lectura bíblica, usted se dedica a cantar, a la meditación, ¿vea? Entonces, ese es un ayuno físico, pero en una actividad espiritual. Gloria al Señor. Está un ayuno del alma también, que es cuando retiras algo que te produce placer, ¿vea? Satisfacción de alguna forma, ¿vea? Entonces, es un ayuno del alma, porque a veces ayunamos solamente ayunamos solo de los alimentos, pero qué bueno que usted dijera, voy a hacer una semana de ayuno de no ver las redes sociales. ¿Ah? ¿Cierto? Voy a hacer una semana de ayuno de no ver televisión. ¿Ah? ¿Cierto? Al que le gusta el fútbol, pudiera decir, voy a hacer una semana o un mes de no ver fútbol. O al que le gusta el box, ¿verdad? De decir, no, yo no, voy a hacerme 15 días sin ver box. ¿Cierto? Entonces, ayuno del alma. Pero también, qué bueno también que pudiéramos también hacer ayuno de esos malos hábitos que a veces tenemos. Que alguien pudiera decir, voy a ayunar de enojo, ¿verdad? Hay gente enojona, ¿verdad? Que con nada se enoja. Dijera esa persona, voy a ayunar y en 15 días no me voy a enojar. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Cierto? Que en 15 días no me voy a irar. En 15 días no le voy a decir a mi esposa una mala expresión.
O a mi esposo no le voy a contestar con grosería. Voy a ser la mujer más amable del mundo. ¿Ah? ¿Usted no cree que también, porque a veces, claro, no, voy a ayunar del desayuno? Ah, pero vamos a ayunar de esas cosas, ¿verdad? Que a veces somos propensos a convivir con ellas, ya por razones de temperamento, por razones de mal carácter, ¿verdad? Entonces, qué bueno es ayunar de eso. Ya. Entonces, ayuno del espíritu del hombre, cuando dejas de nutrir a tu espíritu, este tipo de ayuno puede llevarnos a la muerte espiritual, fortalece a la carne y el alma. Es decir, ya este está en contravía de lo que venimos diciendo. El ayuno del espíritu del hombre es que hay gente que a veces viene y sin darse cuenta pone a ayunar al espíritu. Es decir, no va a la iglesia. Y ese sí es un ayuno dañino. ¿Vean? Porque claro, nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, comemos las tortillas, los chilaquiles, el pozole, y comemos todo eso y alimentamos nuestro cuerpo físico, pero se nos olvida que el espíritu necesita alimentarse también. Y la boca del espíritu es el oído. El espíritu se alimenta, ¿verdad? Por el oído. O sea, la boca del espíritu es el oído, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que Cristo le dijo al diablo en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Entonces, cuando una persona no va a la iglesia y no se alimenta de la palabra, está poniendo al espíritu a ayunar. Y a ese tipo de ayuno, ¿verdad? No podemos poner al espíritu a ayunar. Todo lo contrario. Aleluya. Tenemos que alimentar, ¿verdad? Al espíritu por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, qué bueno es que nosotros podamos cosechar una relación de poder, pero a través de estas dos prácticas cristianas, como es el ayuno y la oración. Aleluya. Gloria al Señor. Y en la medida en que cosechemos, ¿verdad? Esa relación con Dios, vamos a ver los resultados. Usted va a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. La verdad es que cuando uno ora, cuando uno ayuna, hermano, uno hace la diferencia. Cuando se ayuna y se ora, se hace la diferencia. Gloria al Señor. El cristiano que no ora y que no ayuna, pues será un cristiano que fácilmente, pues, en cualquier momento puede resbalar, en cualquier momento, seguramente será presa fácil del enemigo, será muy frágil, será muy débil en la vida cristiana. La misma palabra no podrá encontrar o no podrá hacer mella en su vida, vean, porque él está reseco, ¿verdad? Como una tierra árida, como una tierra, como un desierto que no le cae lluvia. Entonces pero cuando uno ora y ayuna, el corazón está como un terreno en invierno. Cuando cae el agua, ¿verdad? Cuando cae la bendición del cielo, entonces ahí cae la semilla y la semilla comienza a germinar porque el terreno está blandito, está quebrado, está en condiciones propicias para que la semilla germine. Pero si usted no ora ni ayuna, vea, usted puede ir a la iglesia y podemos cantar y el predicador le puede predicar, vea, y ahí está ese corazón como duro y duro y duro y no hay obediencia. Usted por un lado en él entra y por el otro le sale. Pero cuando uno se quiebra delante de Dios, cuando uno está humillado delante de Dios, vea, la palabra comienza a producir los resultados. Produce resultados en la vida y comienza a germinar y entonces se ven los resultados en uno. Gloria al Señor. Entonces, vamos a cosechar una relación de poder. Gloria al Señor. Miren, el pasaje que leímos ya para finalizar, el caso de Pedro y de Juan. Gloria al Señor. Pedro y Juan eran los apóstoles del Señor, ¿verdad? Pero Pedro y Juan eran los siervos del Señor y noten ustedes que ellos tenían una relación muy estrecha con el Señor, muy bonita con el Señor. Aleluya. Cuando uno tiene una relación con Dios, entonces se atreve a hablar como ellos hablaron. Aleluya. Entonces, ellos iban ¿qué? A la hora de la oración. O sea, que ellos tenían, ¿verdad? Un tiempo de oración, sacaban un tiempo, un espacio para orar con. Y en
en el camino hacia el templo se encontraron con un hombre. Vean, ese hombre tenía un problema de salud, era cojo. ¿Y qué ocurre? Él les dice, Pedro le dice, no, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, de lo que tenemos, de eso te damos. Uno se da cuenta de lo que tiene cuando ha cosechado o cuando tiene una relación íntima con Dios. Aleluya. Entonces, eso le produce seguridad. Vean, eso le produce seguridad cuando usted es fiel a Dios, cuando usted habla con Dios, cuando usted conoce a Dios, entonces eso le produce seguridad. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces usted, con base a lo que tiene por dentro, usted habla. Eso es lo que le dijo Pedro. No tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos y comenzó a saltar y a dar gloria a Dios. Aleluya. Entonces, miren, eso es lo que podemos cosechar de una buena relación con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, un día un joven de la congregación, miren, aleluya, para que usted vea, les cuento esto, un joven de la congregación una noche me llamó como a las 12 de la noche. Él había tenido pues un noviazgo por ahí, clandestino, por decirlo así, con una inconversa. Y estaba a esa hora en la casa de esa inconversa y justamente en ese momento se arrebató un demonio en esa vivienda. Y entonces, bueno, ante la situación se les complicó tanto que un familiar de la muchacha dijo, bueno, aquí el único evangélico, vea, y que nos puede ayudar es fulano. Y lo llamaron a él para que viniera, imagínense, a echar fuera al demonio. Y cuando él abrió la Biblia y comenzó a leer un salmo de la palabra, enseguida el demonio se reía a carcajadas de él y él se puso pálido y casi que se desmaya. Vean. Y entonces a esa hora vino al templo a buscarme y me llevó y cuando llegamos allá, pues él estaba muy asustado, estaba muy asustado. Llegamos allá, hicimos una oración y al instante la persona fue libre. Entonces cuando veníamos de regreso, él me hace una pregunta, hermano, ¿yo por qué no pude sacar el demonio? ¿Ya? ¿Por qué yo no pude sacarlo? ¿Ya? Y entonces yo le dije, pues, esa pregunta debieras de respondértela tú más bien. ¿Ya? Yo no debiera responderte eso a ti. Tú debes de saber por qué. ¿Ya? Como has hecho una mirada introspectiva y una retrospectiva a ver qué es lo que tú has venido haciendo, cómo has venido caminando con el Señor, cómo ha sido tu vida y respóndete tú mismo. ¿Ya? Aleluya. Entonces, traigo a colación esto porque a veces las personas pretenden, ¿verdad?, cosechar o tener los resultados cuando no se tiene una relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, necesitamos tener una relación con Dios para poder así, ¿verdad?, gozarnos en el poder de Dios, ¿verdad?, en lo que Dios hace. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces vamos a cosechar esa relación, ¿verdad? A tener esa disciplina espiritual en la oración, en el ayuno. Gloria al Señor. Y de seguro usted va a ver los resultados porque yo los he visto. Yo los he visto. Aleluya. Y cuando uno ayuna, cuando uno ora, hermano, pues uno está seguro en que Dios puede orar, en que Dios va a actuar. Gloria al Señor. Aleluya. Así que hermanos, vamos entonces, aleluya, a seguir conectados con la presencia del Señor Jesús. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Hermano Jairo, entonces lo dejo, gloria al Señor, para que haga la oración. Aleluya.